En el mundo de los seguros y las finanzas, predecir el futuro lo es todo. Pero, ¿cómo se hace? Bueno, aquí vamos a desempacar la caja de herramientas de los actuarios modernos para descubrir cómo convierten la incertidumbre en pura estrategia. Al final del día, todo se reduce a una sola gran pregunta. ¿Cómo tomamos todo lo que ya pasó, toda esa información histórica, para anticipar los riesgos financieros del futuro? Esa es la médula del trabajo actuarial. Y la respuesta, como casi siempre en esta era, está en los datos. Pero, ojo, no es solo tenerlos. Hay que saber navegar en verdaderos océanos de información. Y para eso, claro, se necesita el equipo de navegación correcto, las herramientas adecuadas. Bien, este es nuestro recorrido. Veremos la relación del actuario con los datos. Luego, las herramientas clave, SQL como la base, Regex para la precisión y Python con pandas para el análisis. Y cerramos viendo cómo se integra todo y qué nos dice sobre el futuro del riesgo. ¡Vamos a ello! Ok, empecemos por el principio, el actuario y los datos, porque antes de hablar de código y programas, es fundamental entender por qué la gestión de datos es, literalmente, el corazón de esta profesión. A ver, en esencia, la ciencia actuarial es eso, ponerle números al riesgo. Y para lograrlo, el único camino es sumergirse en los datos históricos para construir modelos. Se trata de transformar esa montaña de información cruda en conocimiento valioso para tomar decisiones. Y aquí nos topamos con el primer gran desafío. No hablamos de una hoja de cálculo con 1000 filas, hablamos de millones y millones de registros. En medio de ese mar de información, ¿cómo se hace para pescar justo el dato que se necesita? La solución tiene un nombre, SQL. Es, por así decirlo, el idioma universal para hablar con las bases de datos. Con SQL se puede pedir, filtrar y resumir cantidades gigantescas de información de una forma increíblemente eficiente. Y miren esto, porque es fascinante. Lo que se ve en pantalla es mucho más que código, es casi como magia. Con solo pedirle el promedio y el conteo de siniestros, ¡pum!, SQL revisa millones de filas en segundos y nos entrega una tabla limpia y poderosa. Es pasar del ruido de los datos a una señal clarísima. Muy bien, ya sabemos cómo pedir los datos. Pero, ¿qué pasa cuando la información no viene bien estructurada? La realidad es que muchas veces los datos son un desorden y necesitan una buena limpieza. Y para ese trabajo de precisión, entra en escena Regex, o expresiones regulares. Piensen en Regex como si fuera un bisturí quirúrgico para el texto. Permite encontrar patrones súper específicos dentro de un mar de información desordenada. Y aquí se ve su poder en acción. Imaginen un montón de reportes de siniestros, puro texto. El código define un patrón, como si fuera la huella digital de un número de póliza, y luego va y extrae solamente eso, ignorando todo lo demás. Es literalmente el imán perfecto para encontrar la aguja en el pajar. Perfecto, ya tenemos los datos y ya están limpios. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasamos de tener información a entenderla de verdad, a analizarla a fondo? La respuesta para muchísimos actuarios hoy en día es Python. Este lenguaje de programación es como el motor que impulsa todo el análisis estadístico y la creación de los modelos financieros más complejos. Aquí vemos un ejemplo clave. Con Python es muy sencillo calcular el costo promedio de los siniestros, pero lo realmente importante es su varianza, o sea, su volatilidad. Entender esa volatilidad le dice al actuario qué tan predecible es el riesgo, y eso define cuánto capital necesita la empresa para cubrirlo. Y para tareas más avanzadas, dentro de Python se usa una biblioteca potentísima llamada Pandas, que está hecha a la medida para manipular y analizar datos estructurados. Y aquí está el punto crucial. Este código traduce una pregunta de negocio del mundo real, ¿cuántos clientes se quedan con nosotros?, en un cálculo preciso y automatizado. Es el puente entre la estrategia y la data. Y al final, ese código genera un conocimiento vital para el negocio, que se puede visualizar en un gráfico como este. De repente, una idea abstracta se convierte en una herramienta clara para tomar decisiones de altísimo impacto. Ahora, es muy importante entender que estas herramientas no son islas, no se usa una u otra.
En la práctica trabajan juntas, en equipo, formando un flujo de trabajo súper cohesivo. El proceso es lógico y potente. Es como una línea de ensamblaje. Primero, con SQL, se extrae la materia prima. Luego, con regex, se pule y se refina. Y finalmente, con Python, se le da forma y se extrae todo su valor. Cada herramienta en su lugar, trabajando en perfecta armonía. Bueno, para ir cerrando, demos un paso atrás y veamos qué significa todo esto para el futuro de esta profesión. La conclusión es inevitable. Hoy, la ciencia actuarial es ciencia de datos. Y dominar estas herramientas ya no es una simple ventaja competitiva, es el requisito fundamental para tener éxito y ser relevante en este campo. Porque al final, el riesgo nunca se queda quieto, siempre está evolucionando, mutando, así que la verdadera pregunta es, a medida que el riesgo cambia, ¿cómo lo mediremos mañana? Y en esa respuesta, estas habilidades serán, sin duda alguna, más críticas que nunca.